Hola amigos de Honor Ediciones. Estamos aquí en una nueva entrega de Honor Ediciones para pues hablar y reflexionar sobre el mundo de la inmigración. Y desde que llevamos emitiendo estos episodios sobre el mundo de la inmigración, pues detectamos que hay un elemento fundamental cuando escuchamos a aquellos que pues impiden que los que pensamos que la inmigración es un tema grave y serio, porque depende no solamente el presente, sino también el futuro, y no solo de la economía, sino también de lo que somos los españoles, o los franceses, o los ingleses, o Europa, dependiendo de cómo se gestione esa inmigración. Pues hemos detectado que uno de los problemas graves cuando se habla de inmigración es porque, en el fondo, las personas que se encuentran dentro del debate intentan obviar que los estados tienen derecho a tener fronteras. Intentan obviar que los estados regulan las fronteras para que sus ciudadanos, los ciudadanos que están en ese estado, tengan seguridad no solamente jurídica, sino seguridad en cuanto a su cultura, a sus raíces, a su economía, a la economía y a su cultura de hoy y del futuro. Esa es la cuestión. ¿Tenemos derecho a seguir teniendo estados? ¿Qué ocurre? Que en el debate dentro de España existe la desgraciada historia de que tanto vascos como catalanes están permanentemente, los que son separatistas, obviamente, están permanentemente hablando de las raíces de Sabino Arana y de lo que fue la Generalitat en 1931. Es decir, que están remontándose a unos hechos históricos que ya pasaron, que son pasado. Sin embargo, las élites gobernantes en Cataluña y los movimientos terroristas en el País Vasco han conseguido que dentro del Parlamento español a fecha de hoy, 2024, existe fuerzas políticas que son necesarias para que el presidente de gobierno actual, en 2024, octubre, pueda mantenerse en el poder. Tal es así que sin esas fuerzas políticas, el presidente de gobierno actual nunca hubiera salido votado porque está en minoría. Eso no quiere decir que haya una mayoría clara dentro del Estado español. No, no la hay. Pero lo que sí hay es unos ciudadanos que cada vez más están planteándose cómo se puede llegar a gestionar el problema de la inmigración sin que sea un problema de futuro y que además sea algo que dejemos bien establecido dentro de nuestras fronteras, dentro del territorio español. Vamos con el primer corte de una serie de cortes que les vamos a poner de un programa que al final de este vídeo les vamos a colocar el enlace para que puedan verlo seguido. Hemos seleccionado unas piezas para que ustedes puedan entender qué es lo que sucede y cómo sucede. Vamos allá. Unos izquierdistas meapilas y gazmoños que hablan de paz y de tolerancia antes que de cuestiones de Estado. Entre otras cosas porque confunden al Estado con una ONG, es decir, porque confunden la ética con la política. Si estos predicadores de la moral, neocátaros que se presentan como la conciencia de la humanidad, si estos predicadores nos aproximan a algún sitio, no es al comunismo, ni a la dictadura del proletariado, ni a la revolución, ni a ninguna idílica república de justicia social. A donde nos aproximan estos chupacirios neopaganos es a la oclocracia, o gobierno de la muchedumbre, al servicio de sus amos. Una muchedumbre conformada por consumidores infantilizados, que solo sabe pedir derechos subjetivos. Tal es la idea de derecho que ejercita nuestro ínclito filósofo del derecho, Paul Luque. Una muchedumbre que nada sabe del estudio de la historia, ni de la filosofía en sentido estricto, ni de jurisprudencia, ni de economía, ni de geopolítica, ni de religión, ni de teología. Pues lo único que saben hacer es recitar memeces universitarias, borrachos de catecismo ideológico. Una muchedumbre dominada por el puro psicologismo y dirigida por demagogos profundamente interesados en el debilitamiento de las naciones canónicas, esas que históricamente han configurado los derechos positivos y las libertades objetivas que con tanto ahínco estos gaznápiros reclaman desde sus pancartas. Ignorantes.
Estos izquierdistas analfabetos, venimos diciéndolo desde hace años, son los tontos útiles de ciertas plutocracias internacionales muy interesadas en debilitar a las naciones canónicas. Señor Pauluque, no sabemos si usted ha oído hablar alguna vez de Umma Duna an-Nas, la frase que describe a los seguidores de Mahoma como una comunidad separada, la idea según la cual el género humano se encuentra dividido entre el colectivo propio, la Umma, y el enemigo, el no musulmán. Cuando el al-Hakim al-Washarishi exhortaba a los musulmanes que quedaron en España tras la toma de Granada en 1492 a huir al norte de África para no correr el riesgo de perder su fe, estaba manifestando este sentimiento central que anima a la sociedad mahometana, Umma Duna an-Nas, una comunidad aparte de las otras gentes. La idea remite a una división del género humano en Dar al-Islam, casa del Islam, y Dar al-Harb, casa de la guerra. Tal y como señala el historiador y arabista español Serafín Fanjul, la primera, Dar al-Islam, es inviolable y no debe someterse a influjo ni presencia ajena de ningún tipo, mientras que la segunda, Dar al-Harb, casa de la guerra, es susceptible de acciones de cualquier clase a fin de someterla. El Islam interpreta que el mundo está en guerra, pues en tanto religión que ellos consideran perfecta, aún no ha englobado al judaísmo y al cristianismo, realidad que los musulmanes experimentan como algo doloroso y contrario a la voluntad de Alá, algo que hay que subsanar. Y todo el proceso de configuración histórica del Islam ha consistido en intentar subsanar ese algo. Frente a esto, tendremos que recordar que el catecismo católico, a pesar del universalismo de su doctrina, deja claro que los estados tienen derecho a regular la inmigración que llega a sus territorios y que es una obligación de los gobernantes proteger sus fronteras. Bien, pues ya hemos escuchado de dónde partimos, cuál sería el axioma del problema de la inmigración. Y como Paloma más tarde recordará dentro de su programa Forja, el problema de cuando hablamos de migraciones es porque estamos asumiendo que no existen fronteras y que no existe Estado que controle esas fronteras. Además, con el añadido de pertenecer a la Unión Europea, nos estamos encontrando de que habíamos creído que las naciones habían desaparecido y que por lo tanto las fronteras habían dejado de existir. Pero ahí hay un gran pero. Habían dejado de existir para los que formamos la Unión Europea, no para los que no son Unión Europea. Vamos con nuestro segundo corte en el que va a intentar explicar Paloma algo que es radicalmente importante. Vamos a leer el título de un artículo publicado en el diario El País en agosto de 2024 y que decía así: hay pocas ideas más fascistas que aquella según la cual los migrantes deben integrarse. Los migrantes, dice. Tal astracanada fue proferida por el profesor de Filosofía del Derecho Pauluque, quien añadía lo siguiente. Y es que, para pedir a alguien que se integre, hay que creer que tenemos más derechos que quien llega de fuera, simplemente porque nosotros estábamos antes que tú en esta tierra. Por ejemplo, tenemos el derecho, del que tú careces, de pedirte que renuncies a tu forma de vida y te conformes a la nuestra, o sea que te integres. Para quienes creen en el deber de integrarse, el migrante carece de autonomía y agencia. No tiene derecho a armar su vida como considere oportuno. Cerramos comillas. Nos vemos en la obligación de subrayar que el caballero que firma estas barbaridades es profesor de Filosofía del Derecho en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un profesor de Filosofía del Derecho que no sabe lo que es el derecho y que por defecto tampoco sabe lo que es la política. Continúa diciendo Pauluque que la idea de integración es tal vez la más perversa y refinada expresión de Europa, y más en general de Occidente, concibiéndose a sí mismo como el ombligo del mundo. Cerramos comillas. Ahí está la idea de Occidente como bloque monolítico, como si fuera un todo enterizo, de la que hablábamos hace varias semanas. En el Forja 265, titulado Ultraderecha e Islamofobia, ya explicábamos que estas posiciones responden a una tendencia cada vez más generalizada por parte de los gobiernos de la Unión Europea.
Bien, ahí tienen la situación. Ustedes pueden comprobar perfectamente cómo existen personas dentro del mundo de la izquierda que están abogando porque no existan fronteras. Claro, evidentemente esos personajes están hablando de esa situación de que no existan fronteras porque están dentro de un mundo donde se plantea que la política, la frontera y el Estado no tienen que existir. Y ese es nuestro punto importante y radical. Vamos con el siguiente corte porque nos va a contar Paloma algo que debemos tener muy presente. Las leyes se establecen y cumplen en un territorio delimitado y no en otro, y son los límites de otras sociedades políticas, las que hay alrededor, en las cuales no se cumplen nuestras normas, las que determinan nuestra soberanía territorial, señor filósofo del derecho. A Paul Luque, que dice que lo más perturbador de la idea de integración es que se niega a negociar un nuevo nosotros político con los migrantes, le interesaría leer quizás este párrafo del escritor y periodista franco-libanés Amin Maalouf, poco sospechoso de ser un peligroso fascista que expele fuego por las narices. Vamos a escuchar a este periodista y escritor franco-libanés, Amin Maalouf. En los países donde prevalece el Islam, a los fieles de las demás religiones los tratan, en el mejor de los casos, como a ciudadanos de segunda, y con gran frecuencia, peor aún, como parias o cabezas de turco, una situación que además se va deteriorando con el paso de los años, en vez de mejorar. Y algo más adelante añade: ¿acierto cuando le doy tanta importancia a mi región natal, se refiere a Oriente Medio, a sus peculiaridades sociológicas y a las tragedias que lo enlutaron? Lo que me incita a hacerlo es que las turbulencias del mundo árabe musulmán se han convertido en estos últimos años en manantial de una angustia predominante para la humanidad entera. Es evidente que algo grave e incluso inaudito ha ocurrido en esa región y ha contribuido a trastornar nuestro mundo y a desviarlo del camino que habría debido ser el suyo. Cerramos comillas. Es decir, que lo que nos está planteando Paloma en este corte es, claro, necesitamos leyes que se cumplan dentro de unos territorios, que es políticamente lo que llamamos Estado y nación. Estado desde antes y nación desde después, es decir, que ya saben, los términos Estado y nación nacieron en momentos diferentes históricamente. Pero en ambas denominaciones lo fundamental e importante es el hecho de las fronteras, el respeto de las fronteras y establecer leyes que tienen que cumplir todos los ciudadanos que viven dentro de esas fronteras y que se regula el por qué y cómo se pasa de un territorio a otro por medio de esas fronteras. Pero vamos a seguir con lo que nos cuenta Paloma, que es muy interesante. La cuestión de la emigración y la inmigración remite a la capa cortical o corteza del Estado, que es donde se implanta la institución de la frontera y donde actúan las fuerzas militares, cuya función consiste en proteger las riquezas de la capa basal del territorio, sus gentes y sus leyes. Sin fronteras y sin ejército no hay soberanía posible. Por tanto, la cuestión de la emigración y la inmigración es una cuestión política en sentido formal, en sentido estricto. Emigran los que salen de un estado e inmigran los que entran en un estado distinto al de partida. Y ya hemos explicado muchas veces que lo que ha pasado con las izquierdas es que a lo largo del siglo XX se fueron indefiniendo políticamente, olvidándose de la razón de Estado. Se fueron desentendiendo de las cuestiones políticas en sentido formal, al tiempo que se llenaban de contenidos extrapolíticos, sobre todo de contenidos éticos y de moralina. De ahí viene su repelente tono mesiánico, salvífico y puritano. Escuchen a Almodóvar. Y de ahí viene también su creciente tono autoritario y rigorista. Son moralistas. Bien, pues nos ha dejado de nuevo claro, Paloma, el término frontera y cómo debemos utilizar el término frontera para pensar en el tema de la inmigración. Pensar, gestionar, legislar y organizar. Y ahora vamos con un hecho que es relevante porque ¿cómo afecta la cultura el hecho de la inmigración? ¿Y cómo están manejando el movimiento de la izquierda la inmigración
para ser incoherentes con sus planteamientos. Evidentemente son coherentes en cuanto son sus planteamientos, pero son planteamientos incoherentes porque deciden que un grupo social tiene unos comportamientos y se les debe respetar, y otro grupo social, si tienen esos mismos comportamientos, no se les debe respetar, dependiendo del color de la piel y de su religión. Vamos a escucharlo porque es interesante. Arantxa Tirado llegó a decir hace poco que el individuo migrante tiene derecho a delinquir. Tócate los pies. Bueno, pues de la mano de estos feminismos, sin embargo, se niega la autonomía y agencia de las mujeres occidentales que cuidan a sus maridos y a sus hijos, denominándolas en tono despectivo tradwives o algo así. Es que está en inglés y yo el inglés. Si una mujer española presume de cocinar una deliciosa tortilla de patatas para agasajar a su amante esposo, que sepan ustedes que se convierte en una repugnante tradwive. Pero si una mujer musulmana viste un niqab o cocina cuscús para su marido, entonces es una seña de identidad de la cultura musulmana, una característica identitaria muy bonita que las mujeres musulmanas tienen derecho a cultivar y a proteger. Y ojo, porque a nosotros nos parece fenomenal que las mujeres musulmanas cuiden a sus familias, por supuesto. Lo que estamos haciendo es denunciar la incoherencia y el oportunismo y la mala fe. Bien, y bueno, pues vamos a dar por finalizado con un corte final. Les recordamos que al final de este vídeo pues tendrán los dos enlaces donde van a poder ver dos aspectos de la inmigración. Uno, el de Paloma, dentro de Fortunata y Jacinta, y otro dentro de, bueno, pues de una televisión inglesa donde presenta un reportaje sobre el mundo de la inmigración en el momento actual en Inglaterra y con distintas personas entrevistadas en calle. Ya saben que este método de entrevistar en calle y dar una sensación es un método poco racional, poco estadístico y poco objetivo, queríamos decir, pero bueno, es una forma de presentar una realidad. Es una realidad bastante balanceada y bastante equilibrada, con lo cual yo creo que los dos reportajes, el de Paloma les va a encantar y el de la televisión inglesa también. Pero vamos con el final de este corte, donde se nos presenta el porqué y por qué nos centramos fundamentalmente en la inmigración islamista. ¿Por qué? Porque existe algo en el Islam que les hace ser distintos. Vamos a saber el qué. Continúa el articulista del País diciendo: lo más perturbador de la idea de integración es que se niega a negociar un nuevo nosotros político. Se niega a negociar un nuevo nosotros político. Pero esto es un error gravísimo que solo favorece el mantenimiento de guetos, de segmentos sociales separados, que en la práctica condenan a la marginación a dichas poblaciones, generando además gravísimos conflictos con el resto de la sociedad, señor Pauluque. En ese capítulo 265 explicábamos también que la islamización comienza cuando un país alcanza un número suficiente de musulmanes, una masa crítica, que les permita iniciar campañas en favor de privilegios religiosos y acceder poco a poco a los órganos de gobierno, como ya estamos viendo en Reino Unido y en otros lugares de Europa. Para no repetir contenidos, les remito a aquel capítulo, Forja 265, ultraderecha e islamofobia. La cuestión de la emigración y la inmigración. Bueno, pues ya hemos comprobado y hemos escuchado esas diferencias. Simplemente yo les terminaría diciendo algo muy obvio y muy simple. Hace muchos años yo viví una temporada en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, en una ciudad que se llama Bath. En esta ciudad había un puente a la salida, ya cuando habías empezado a recorrer hacia la zona de Turkey. Y había un puente medieval. Y le pregunté a un lugareño, a una persona de allí, que qué era aquella pequeña casita que había con forma antigua, medieval, a la entrada del puente. Y me miró y me dijo, sonriendo, es muy obvio. Cualquier persona que quisiera pasar por este puente, cualquier mercancía que quisiera pasar por este puente, cualquier persona que quisiera pasar por este puente, tenía que cumplir dos condiciones. Una, pagar el derecho real para poder atravesar ese puente él y su mercancía. Y dos, ser un ciudadano honesto que no fuera a traer problemas en el futuro a nuestra ciudad. Porque si no cumplía alguna de las dos condiciones,
nunca pasaría. Aprendamos de todas esas cuestiones que han llevado a hacer crecer Europa poquito a poco y le han convertido en una sociedad que hemos llamado civilizada porque hemos conseguido salir de algo que no era la civilización. Hasta aquí esta entrega sobre la inmigración, la migración y las emigraciones. Tengamos claro que si no sabemos utilizar bien el vocabulario, acabaremos prendidos y sin fronteras. Hasta aquí este capítulo y ya saben, les dejamos 2 vídeos para que continúen ustedes escuchando, reflexionando, tomando su decisión y sobre todo apoyando aquello que ustedes consideren mejor para usted, para ustedes, sus hijos y sus nietos. Hasta la siguiente, chao.